Estamos en Es Diario con Carlos Iturgaiz, expresidente del Partido Popular Vasco. Seguramente que todos ustedes lo conozcan y además, qué mejor persona que él pues para analizar no solamente los comicios en el País Vasco, sino que también la situación que se está viviendo en estos momentos en el País Vasco. Expresidente, es un placer que esté aquí en Es Diario y un placer recibirlo. Gracias. Muchísimas gracias y un placer para mí estar con vosotros en Es Diario. Antes de comenzar a hablar, digamos, de los futuros comicios, ¿cuál es la situación en estos momentos en el País Vasco? ¿Qué situación se están encontrando, ¿no?, con este gobierno del PNV, de los nacionalistas, por tanto? ¿Qué situación tienen ustedes, los vascos, ahí? Bueno, yo creo que todo se circunscribe a las próximas elecciones del próximo 21 de abril, ¿no? La política ahora se está generando a través de lo que están planteando los partidos políticos para esas elecciones, las promesas. Y es curioso ver al Partido Nacionalista Vasco, al Partido Socialista, que han gobernado durante 4 años, venir a prometer lo que no han podido ni han querido hacer durante cuatro años, y además es que han demostrado que su gestión ha sido un verdadero desastre. Aquí se hablaba siempre que había un oasis, el PNV decía que Euskadi era un oasis, y lo que ha demostrado es que estamos en un verdadero desierto político donde ha fracasado las políticas, como le digo, del Partido Nacionalista Vasco. Por poner un ejemplo, Osakidetza, la sanidad vasca, eso que era la joya, la corona, se ha pasado a ser pues una bisutería barata, porque hasta el propio candidato del Partido Nacionalista Vasco, el señor Pradales, hace pocos días decía que había que humanizar Osakidetza, es decir, le hacía una enmienda a la totalidad a su gobierno, al señor Urkullu o a la consejera de Sanidad, ¿no? Y lo mismo que le digo de la sanidad vasca, Osakidetza, pues eso se puede aplicar a la función pública vasca, donde quieren poner líneas rojas para que cualquier persona del resto de España que no sepa euskera no pueda venir a presentarse a unas oposiciones, o en la educación, donde quiere que todo sea la lengua vincular, el euskera, y donde vaya desapareciendo el castellano. Bueno, estas son políticas además aplaudidas, apoyadas, refrendadas por Bildu, porque el PNV lo que ha hecho durante este tiempo es tener una mayoría política de votos en el Parlamento con el Partido Socialista, pero luego tiene una mayoría nacionalista, de nacionalismo obligatorio, con Bildu. Están juntos el PNV y el Bildu en favor de crear el nacionalismo obligatorio, como le estaba diciendo, en temas, por ejemplo, de la educación, del euskera, de la función pública, etcétera, etcétera. En estos momentos, ya circunscribiéndonos a los próximos comicios en el País Vasco, claro, hay una doble competencia, parece, entre el PNV y Bildu. O sea, por una parte, como estaba diciendo, ¿no?, el tema del nacionalismo, es decir, conseguir esa masa de votantes, digamos, que pueden llegar a compartir en términos de nacionalismo, pero luego también por ser los mejores socios de Pedro Sánchez, porque evidentemente, si hablamos de la política de País Vasco, tiene su relevancia, tiene su conexión con la política nacional, ¿no? Ambos son socios de Pedro Sánchez, del gobierno actual, ¿no? Es más, yo creo que hay solo 2 modelos en el País Vasco en estas elecciones. Uno, el que presentan todos los partidos conjuntamente, que es socios del sanchismo, PNV, Bildu, Podemos, Sumar, todos ellos es el sanchismo. Y el otro modelo es el que defiende Javier de Andrés, que es el Partido Popular. ¿Y por qué lo digo? Pues porque ya estamos viendo que el sanchismo lo que pretende es seguir gobernando, estar juntos. Es un proyecto. En ese proyecto lo tiene muy claro el Partido Socialista, y lo tiene muy claro el propio Pedro Sánchez. Quiere seguir él dirigiendo, como lo hace desde el Congreso de los Diputados en Madrid, como lo hace desde Navarra, como lo hace desde el Ayuntamiento de Pamplona. Quiere con Bildu o con el Partido Nacionalista Vasco, pero quiere afianzarse para que el sanchismo, insisto, sea el proyecto estrella y el proyecto común político para todos ellos. A partir de ahí, es verdad que en estas elecciones hay muchos que dicen, bueno, aquí solo hay que ver si va a ganar PNV o Bildu. Y yo creo que se confunde, no hay solo eso, porque PNV y Bildu es más de lo mismo, es el nacionalismo obligatorio.
PNV y Bildu es el sanchismo. PNV y Bildu es hacer políticas de ruptura, de división, de crispación, de enfrentamiento con el resto de España. Y PNV y Bildu es seguir los pasos desgraciados que se están dando en Cataluña por parte del nacionalismo catalán. Por lo tanto, no solo si va a ganar PNV y Bildu, sino que es que se tiene que cambiar. Hay un momento que puede llegar de otra alternativa, que esa alternativa, como decía anteriormente, solo la lleva Javier de Andrés y la lleva el Partido Popular. Y hay mucha gente que dice, es que si no se vota, hay que votar útil. Si no se vota el PNV va a ganar Bildu. Y hay que decirles, hay que recordarlos. Mire, es que si se vota al PNV, el PNV va a seguir haciendo las políticas de Bildu, como se ha visto hasta ahora en el País Vasco y que le he puesto los ejemplos anteriormente. Y si sigue votando al Partido Nacionalista Vasco, va a estar en los brazos, echados a los brazos de Pedro Sánchez y de Otegi, porque eso es el Partido Nacionalista Vasco. Por lo tanto, aquí no hay que pensar que el voto útil es el PNV, no, el voto útil es el Partido Popular. Y si sube el Partido Popular, si tiene un buen resultado el Partido Popular, a que más daño le va a hacer es a Pedro Sánchez y a Bildu, en estas elecciones. Claro, porque efectivamente parece que el futuro está escrito, ¿no? O PNV o Bildu, como estábamos diciendo, parece incluso que hasta las encuestas hablan de ese empate, pero el futuro ciertamente no está escrito. Es decir, nadie garantiza que la suma entre PSOE y PNV o en todo caso entre PSOE y Bildu dé para llegar al gobierno. Entonces, por Además, tanto, el Partido Popular podría ser clave incluso para la conformación de ese gobierno y, por tanto, o mejor dicho, para que no se conforme ese gobierno y para poder llegar a cambiar ciertas cosas, ¿no? es cierto lo que usted dice. Mire, el otro día yo paseando estaba viendo un cartel del candidato socialista, el señor Eneco Andueza. El lema de campaña es los socialistas deciden. Sí. Pero ¿qué deciden? ¿Qué deciden? ¿El echarse en brazos de Bildu como en Madrid? ¿El echarse en brazos de Bildu como en Navarra? ¿Hacer una pamplonada? Porque aquí lo que ha ocurrido en Pamplona ya lo vimos. Dice, es al final que a Otegi le dan el premio por apoyar a Sánchez en el gobierno, en el Congreso de los Diputados, en el gobierno de Navarra. Entonces, nadie se fía, ni se puede fiar de un partido político que evidentemente dice una cosa y luego hace otra. Nadie se fía de Sánchez porque es el Sánchez que dijo yo jamás pactaré con Bildu. O nadie se fía de Sánchez porque yo no daré a Bildu el gobierno del Ayuntamiento de Pamplona. Dice, y en el País Vasco es lo mismo. Si se vota socialismo, puede ocurrir que al final el Partido Socialista, en un principio o a mediados de legislatura, como ha pasado, o al comienzo de la legislatura, como ha pasado en Pamplona, pueda cambiar de socio, porque la decisión para los socialistas, ya lo sabemos cuál es. Decidir para los socialistas es dar alas a ese partido político que sigue justificando la violencia, que no condena a ETA, que es el brazo político de ETA, que está detrás de tantos y tantos homenajes que se ha hecho a ETA. Y que ayer mismo, en un debate que hubo en televisión española, cuando se le pregunta a la señora representante de Bildu si condena a ETA, mutis por el foro, callada, evidentemente. Bueno, pues con esos pacta, ha pacta y puede pactar en Euskadi el Partido Socialista. Y el Partido Nacionalista Vasco, no nos olvidemos, cuando hablan también de las pamplonadas, pero si ellos también votaron a favor de la pamplonada. Pero es que Geroa Bai, que es la marca del Partido Nacionalista Vasco de Navarra, también apoyó la pamplonada, como dicen ellos. Entonces, vuelvo a decirles, es que ahora se dicen muchas cosas en campaña, pero lo importante es saber, entender, querer entender que todos ellos, todo ese bloque sanchista, el día después de las elecciones, de una manera u otra, van a intentar pactar entre todos ellos para seguir teniendo poder en el gobierno de España, en el Congreso de los Diputados y en las comunidades autónomas donde puedan. Pero en todo caso, haga lo que haga el Partido Socialista, bien apoye al PNV o bien apoye a Bildu, si es que le dan los números para tal cosa,
un socio, porque ambos son socios, se le puede llegar a enfadar, con lo cual la legislatura de Pedro Sánchez se puede ver abocada más todavía a la inestabilidad que ya per se existe, ¿no? dentro del gobierno. Evidente, pero por eso hace malabares. Y ya lo estamos viendo, los malabares que hace Pedro Sánchez constantemente. Si le da algo a Bildu, al Partido Nacionalista Vasco, a renglón seguido, claro, también le da. Dice, si le da algo a Junts, a Esquerra de Cataluña, a Esquerra Republicana de Cataluña, también le da. Si se enfadan los de Podemos, luego se reúnen con ellos, entramos o sumar o restar, llamémoslo como queramos. Dice, es decir, él no piensa en España, no piensa en la estabilidad de las instituciones, solo piensa en él, en seguir en la Moncloa, en seguir en el Falcon. Y entonces, para eso, pues evidentemente, pacta hasta con el diablo, porque lo hemos visto. Es que, ¿cuántos iban a pensar que cuando votaron al Partido Socialista, no el 23 de julio, sino la anterior vez, dice, cuando votaron al señor Pedro Sánchez, ese Pedro Sánchez que decía que yo no pactaré jamás con Bildu, entonces, ¿cuántos de esos ahora miran hacia otro lado o tienen que agachar la cabeza o esconder la cabeza en el suelo porque dicen, no me puedo creer lo que ha hecho? ¿Cuántos varones del Partido Socialista se lo están echando en cara? En activo y en pasivo, públicamente y en privado. ¿Cuántos ha echado del partido el señor Sánchez por no seguir las pautas que quiere el señor Sánchez? Que no son otras que, como le digo anteriormente, no son políticas, es de mantener el poder a cualquier precio y pactar con el propio diablo. El otro día decía, permítame que le diga otro ejemplo que me llamó mucho la atención. El propio Nico Andueza, el dirigente socialista, decía que los de Bildu eran lobos, seguían siendo los lobos, pero con una piel de cordero. Oiga, pero ¿quién le ha puesto esa piel de cordero? ¿Quién le ha colocado la piel de cordero a Bildu? Evidentemente que el señor Sánchez y el Partido Socialista. Y el Partido Nacionalista Vasco, como le digo anteriormente, pues a verlas venir en este caso y apoyar todo lo que sea, mantener a Pedro Sánchez en el poder. ¿Por qué? Porque mientras está Pedro Sánchez, el PNV sabe que España irá peor. Y cuanto peor vaya España, es mejor para los nacionalismos, para ese nacionalismo obligatorio que odia España, que discrepa con España, que quiere romper con España, que se enfrenta con España desde Cataluña, desde el País Vasco, y que sin duda alguna ese es en estos momentos el objetivo de Puigdemont, de los señores de Esquerra, de Otegi y del Partido Nacionalista Vasco. De hecho, esa subida de Bildu, que parece, ¿no?, según las encuestas, ya de forma tendencial se está viendo, sería impensable si no fuera por la normalización a la que ha llevado el partido el propio gobierno de España, el propio Pedro Sánchez, convirtiéndolo en socio preferente, pero ya no de ahora, sino, y esto ya viene desde hace tiempo, ¿no? O sea, Bildu al final es el socio más leal de Pedro Sánchez, ¿no? Bildu está donde está hoy porque le ha blanqueado el PNV y porque la ha blanqueado Pedro Sánchez, evidentemente. Y la gente se queda con el original, no con la fotocopia. Porque si al final el Partido Nacionalista Vasco, como le decía anteriormente, viene a hacer políticas de Bildu, dice la gente, paso tenemos a Bildu. Dice, que vamos a votar al Partido Nacionalista Vasco. Y ahora que se empiezan a poner nerviosos los del Partido Nacionalista Vasco, intentan diferenciarse, intentan deslegitimar a Bildu en campaña. Pero, oiga, cuando llegue el día después, van a hacer las políticas conjuntas para romper con España cuando puedan. Es decir, ahí ya están hablando, no lo sacan en campaña porque lo esconden en un cajón porque no les viene bien al PNV, pero ya están hablando desde hace tiempo de hacer un nuevo estatus para el País Vasco. ¿Qué significa eso? Cargarse la Constitución española y cargarse el Estatuto de Gernika, que es el instrumento que nos une a todos los vascos, que siempre se puede perfeccionar, que siempre se puede mejorar, evidentemente, pero no les vale, no lo quiere, porque no lo quiere Otegi, no lo quiere el brazo político de ETA. Ellos quieren un estatus de ruptura, de división, de crispación. De vaciar España, ¿no?, de País Vasco, y vaciar España de Cataluña, que es lo que se está viendo al menos a corto plazo por parte de los nacionalistas.
Evidentemente, pero siempre, mire, siempre ha habido una carrera de relevos en este país nuestro, que es España. Y la carrera de relevos comenzó con Ibarretxe llevando el testigo y a Ibarretxe le salió el tiro por la culata. El relevo pasó a Cataluña. Ya hemos visto en dónde está en estos momentos la situación con Puigdemont y compañía, pero el relevo se lo volverán a pasar a Euskadi, a Otegi. Y Otegi no se conforma solo con Euskadi o el País Vasco. La joya de la corona de Otegi es Navarra. También. Y Navarra, con Pamplona, capital de lo que ellos llaman Euskal Herria. Sí. Entonces, a partir de ahí le vuelvo a decir, con esos socios anda el señor Sánchez, coleguea al señor Sánchez, son los colegas de Pedro Sánchez, y con ellos está poniendo en riesgo a nuestra nación, a España, porque no es que lo diga sobre el Partido Popular, es que se lo dicen sus colegas de partido, muchos de ellos, y se lo dicen jueces, magistrados, fiscales en este país, de lo que se está poniendo en riesgo a España con esas políticas. Si llegamos a ver a Bildu gobernando País Vasco, imaginemos, es decir, es posible que lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en Cataluña, ahora además con la ley de amnistía de fondo, de marco, ¿no? Con ese, ya no perdón, sino olvido, ¿no? De todo lo que han cometido, los delitos que han cometido, ¿no? Durante el proceso. ¿Es posible que veamos en País Vasco algo similar a lo que se vio en Cataluña? Es decir, que empiecen a incidir en la vía de la unilateralidad. Bueno, pero no hace falta que gobierne solo Bildu. Eso es un apoyo con una mayoría, aunque no la tengan en pacto de gobierno, una mayoría PNV-Bildu, ellos lo pueden hacer. Lo pueden hacer porque tienen mayorías, pueden hacer unilateralmente, hacer leyes o proposiciones de ley o no de ley, presentar en el Parlamento vasco, que vaya a Crispar. Pero fíjese, en el País Vasco los últimos sondeos, barómetros no de intención de voto, sino de plasmar lo que es la sociedad vasca. El independentismo, los vascos que quieren que Euskadi sea independiente, va descendiendo año tras año. Y hemos estado en cotas muy altas, cerca de un 40%, y ahora incluso está por debajo del 20%. Claro. Y usted me puede decir, fíjese, estando por debajo del 20%, Como gana, ¿no? O como puede hay ganar. previsión. Claro, Claro, claro. Bildu, ¿no? Dice, sí, puede ganar Bildu, pero eso está letargado. Hoy está el 20% y mañana se te ponen un 55% con las políticas de estos individuos, ¿no? Entonces, hay que tener, evidentemente, mucho cuidado. Por eso le digo, dice, a mí no me vale todo lo que ha habido porque yo ya sé, ya lo hemos probado, ya lo han testado durante todo este tiempo, ya sabemos lo que significa el pacto del PNV con el Partido Socialista, es dar alas a Bildu. Y entonces, ante eso, oiga, hay otras alternativas. Y la alternativa es Partido Popular del País Vasco y Javier de Andrés como Lehendakari del País Vasco. Y para concluir, no sé si también ven con preocupación, porque claro, esto también es una realidad cierta, que los más jóvenes, que la gente más joven está teniendo también una preferencia importante hacia Bildu, lo cual también yo creo que es un dato destacable para reflexionar y a ver qué está ocurriendo, ¿no? En ese sentido en País Vasco. Hay varios factores. Uno, lo reaccionario siempre se va a lo extremo. Y el Sí. extremo en el País Vasco hoy, lo que es más extremo, es Bildu. Y ahí es verdad que ellos están captando a los jóvenes con una política inteligente por parte de ellos, metidos en los barrios, metidos en las asociaciones juveniles, manejando todo, absolutamente todo, clubes deportivos, clubes sociales, todo lo que ustedes puedan, clubes de folclore, de danzas, Ah. etcétera, etcétera. Todo lo que usted puede pensar, ahí está colectivos inmigrantes también, Bildu metido, y son los que ahí están cortando el bacalao en todos esos colectivos. Y luego también nosotros tenemos una tragedia en el País Vasco, es que hay mucho joven, hay mucho talento que se marcha del País Vasco, que no quiere en el País Vasco, no ve futuro en el País Vasco, porque si a usted o a su hijo o a su hermano, a algún joven, le dicen, como le decía anteriormente, que tiene que obligatoriamente aprender euskera, hablar en euskera y que todo lo tiene que hacer en euskera, le limitas a muchos jóvenes la vida y no quieren estar con esos planteamientos. Es terrible que
valga más en una oposición el tener un modelo no superior de euskera, sino un modelo medio de conocimiento en euskera que tener 3 másters. Claro. O que si tú hablas inglés, francés, alemán y chino, no puntúe ni la 10ª parte de lo que puntúa euskera. Entonces, a partir de ahí se entiende si ustedes visitan un día la terminal de autobuses o de trenes un domingo por la tarde, están llenos de jóvenes que se van para Madrid o para el resto de España, que vienen a ver a las familias y que, como le decía, se van para el resto de España a hacer sus estudios, a hacer sus másters o a trabajar, porque no ven futuro aquí en Euskadi. Javier de Andrés, el mejor candidato, ¿no?, del Partido Popular para combatir al PNV y Bildu, ¿no? Sin duda, ya se lo he dicho en varias ocasiones y está haciendo una muy buena campaña. Estoy muy orgulloso de Javier, de lo bien que lo está haciendo, lo está explicando, está llevando los temas sobre el terreno y bueno, yo creo que es la esperanza para Euskadi. Se llama Javier de Andrés y Partido Popular del País Vasco. Carlos Iturgaiz, expresidente del Partido Popular Vasco, ha sido un placer. Muchísimas gracias por recibirnos. Un placer, como siempre.